escuchando su programa El Desayuno. Y regresamos mis amigos a esto que es el desayuno, señores, el desayuno de Terra FM. Hoy miércoles 3 de abril del año 2024. Y antes de entrar, señores, con nuestra entrevista central del día de hoy, nuestro amigo Guillermo Alsequi, quien es candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo y la provincia de Samaná. Vamos a saludar a la gente que está ahí conectadas e invitarle a que se mantengan pendientes ahí para hacer incluso sus preguntas a Guillermo Alsequi y compartir con nosotros el programa el día de hoy. Reitero, favor de compartir esta transmisión. Cristóbal Reyes, Ángela Cooper, Santiago Reyes, Santiago Mateo, Lidia Dickinson. Gracias por estar ahí con nosotros el día de hoy, señores. Reitero, y como habíamos prometido, tenemos ya aquí con nosotros a nuestro amigo, licenciado Guillermo Alsequi, abogado político, y quien es candidato a diputado por la provincia de Samaná, el partido Fuerza del Pueblo, y que tiene un gran reto, señores. Se le han dado algunas convulsiones que lo han tambaleado, pero sigue firme en su propósito, sigue firme en querer representar a la provincia de Samaná. Y yo creo que eso debe ser lo más importante. Lo demás es simplemente cosa de politiquería local, lo que siempre pasa. Darle la bienvenida a nuestro amigo Guillermo Alsequi, a quien agradecemos por estar nuevamente aquí en el desayuno. Buenos días. Bueno, acaba de llegar Pijín, espérate. Buenos días. Buenos días, Junior Velilla. Gracias por la invitación. Para mí un placer compartir contigo y con tus seguidores a través de las redes sociales. Yo pensé que Pijín se quedó hoy, no. Yo venía para acá. Sí, no, él llega. Antes que me llamaron, que tú venías. Sí. Es verdad. Sí. No puedo dejar a mi vecino solo. Él llega así. Con esa fiesta. Estamos por aquí compartiendo con ustedes y con su gente que le siguen. ¿Cómo va, Guillermo? ¿Cómo van ya los aprestos para lo que es las elecciones? Y estamos hablando ya de que a menos de... ¿Cuántos días faltan? ¿48, 47? 48, más o menos. Menos de 50 días ya para las elecciones del 19 de mayo. Y menos de 50 días. ¿Cómo va esa campaña? Bueno, nosotros realmente tenemos ya un año y pico caminando la provincia. También después de febrero nosotros hemos seguido haciendo nuestro trabajo. Hemos estado recorriendo todos los municipios de la provincia. Tenemos una agenda de lunes a lunes, recorrido por toda la zona de la provincia, los distritos municipales, su municipio, trabajando y coordinando con los dirigentes que nos acompañan en esta ardua labor de llegar al Congreso Nacional, y todos los días estamos en la calle. Anoche llegamos de Sánchez a las 10:30 de la noche con el equipo de Sánchez. Hoy vamos para Samaná, el jueves vamos para Samaná, viene para Sánchez, Las Galeras. Estamos haciendo un recorrido total en Limón, Arroyo Barril. Donde quiera nosotros tenemos presencia del equipo que nos acompaña, que está trabajando con nosotros. No tenemos un buen equipo, una buena estructura dentro de la Fuerza del Pueblo, y mucha gente que simpatiza con nosotros, que nos acompaña y que han confiado en nosotros, y no le vamos a fallar. Nosotros seguimos trabajando día a día, cada día, hasta lograr el objetivo. Sí, mira, Guillermo, antes de entrar con tu propuesta y todo lo demás, lo que puede esperar Samaná, de tú ser favorecido como su representante ante un poder tan importante como el Congreso, ¿qué opinión te mereces esta situación que están pasando los partidos de oposición ante la negativa del gobierno de entregarle los recursos a ustedes a tiempo? Prácticamente los están llevando a la quiebra, se podría decir así. Lo están ahogando porque el Estado, ciertamente el partido de gobierno tiene el Estado, para la redundancia, a su favor. Es muy fácil, por ejemplo, para un candidato a diputado del gobierno convocar una reunión, hacer cualquier cosa, hacer un favor. Es fácil. Ustedes van cuesta arriba. Sí. Bueno, mira, de verdad que a mí siempre me ha preocupado los gobiernos cuando lo quieren querer todos. Incluso yo lo criticaba el propio partido, el viejo partido donde yo estaba, de ese fanatismo de querer tenerlo todo. Y eso es muy peligroso para la democracia. Pero ahora tú puedes ver que no solamente eso, también hasta los recursos por ley le corresponden a los partidos políticos, no se lo quieren ni siquiera entregar. En febrero también tuvieron problemas con el chin de dinero que la Junta le da a los partidos políticos para hacer su trabajo. Se lo entregaron 2 o 3 días antes, como a pota, como dice, jódete, no puedan ni siquiera trabajar, porque si tú tienes los recursos 2 días antes y tú no lo tienes a tiempo, tú no puedes hacer un buen trabajo, porque también tú no tienes la logística a mano para poder distribuir a tiempo, para poder hacer un trabajo, para poder hacer todo lo que se hace en la campaña. Entonces, es un asunto del gobierno que todavía se esté luchando con eso, los partidos políticos,
para poder empujar las campañas electorales. Pero ¿por qué ellos lo hacen? Bueno, el gobierno lo hace porque abusa de los recursos del Estado. El que tenga el Estado, si le hace fácil, hasta convoca una reunión, hasta con los empleados, convoca una reunión donde quiera, porque mucha gente le gusta el poder. Entonces, lo peligroso de los temas reeleccionistas es eso, que la gente no sabe distinguir cuándo es su recurso propio y cuándo son recursos del Estado. Los ministros, por ejemplo, cuando convocan una reunión, no se distingue cuándo es el dinero del ministerio o cuándo es el dinero del Estado. Entonces, por eso son peligrosas las reelecciones. En todos los países, mayormente en nuestro país, que es un país presidencialista, que todavía la gente hace lo que dice el presidente. Y es así, lamentablemente, ese sistema. Entonces, con esa decisión lo que buscan es ahogar los partidos de oposición para ellos poder perpetuarse en el poder, y eso es muy peligroso para la democracia. Pero no tienen ellos un 64%. ¿Por qué entonces se insisten tanto? Eso tú sabes que no es así. No te voy a decir que no están bien posicionados porque están en el gobierno, y este mismo gobierno ha sido uno de los que ha endeudado el país más que todos los gobiernos. 700 millones de dólares que cogieron ahora recientemente por el contrato de la renovación de Aerodón, de los aeropuertos. Entonces, para fines únicamente reeleccionistas, invertir en la reelección, tienen recursos para invertir, pero aún así no tienen ese número que ellos dicen tener en la aceptación popular. Tú quieres ver cuál número tiene, ve al supermercado, pregunta cómo está la carne, cómo está la habichuela, cómo están los aceites, cómo está el arroz. Un huevo que costaba 5 pesos ahora te cuesta 10. Una fundita de aceite te cuesta 30. Y todos los productos de la canasta básica han aumentado el 100% y cuidado sin más. Entonces, ellos quieren mantenerse en el gobierno, quieren mantenerse en el poder y van a hacer todo lo que tienen que hacer para mantenerse en el gobierno. Pero siguen cada día perjudicando la democracia y jodiendo a los que menos pueden, que son los pobres, que son la mayoría. Guillermo, pero ese era el mismo mensaje antes de febrero y entonces los resultados en febrero no fue así. Sí, pero ¿cuánto le entregaron? Pero 2 días antes le entregaron los recursos. Fernando, digo Pijín, No mira, me diga Fernando, por favor. Es una llamada perdida tiene Fernando. Pijín, mira, lo que sucede es, dieron los recursos 2 días antes a los partidos de oposición. Y lo otro es que todo el mundo sabe, no, hay que ganar como sea, un voto que tú ganes, ganaste. Todo el mundo sabe cómo el gobierno usó los recursos del Estado para febrero. Todo el mundo sabe que los ministros del gobierno eran con los sacos de funda en la jipeta, donde los dirigentes que estaban sentados sobornándole y comprando la conciencia de los dirigentes. Eso no es un secreto para nadie. Incluso el mismo Paliza estaba aquí en la terrena, casa por casa, con los dirigentes que estaban sentados, con la paca, resolviendo para que se integre la campaña. Yo tengo mala suerte. Entonces, eso no es un secreto para nadie, pero si ellos creen que eso le va a durar mucho, bueno, que se lo gocen mientras le dure. Sí, ¿qué opinión te mereces el hecho de que nuestro compañero hace una semana decidiera pues declinar de su candidatura con el pretexto de que no tendría oportunidad de competir solo, que tendría que invertir mucho dinero? Ahora creo que pasaría a las filas del PRM. Bueno, entonces esto va a ser un gobierno único. ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, ¿Cómo te afecta eso a ti? Yo creo que, primero, creo que el compañero y amigo, que seguimos siendo amigos, John Anderson, creo que cometió un gran error, porque John tenía una estructura bien montada en la Fuerza del Pueblo, todos le apoyamos incondicionalmente. En el caso mío, tenemos 1 año y pico caminando, y yo nunca le exigí a John Anderson un centavo para apoyarle. A mí John nunca me dio mi peso, ni siquiera para la gasolina, nunca se lo pedí. Todos los recursos que nosotros hemos invertido, lo hemos invertido en nuestros propios recursos. Yo nunca le exigí a John nada para apoyarle, no sé la doctora, pero nosotros nos echamos la campaña de John arriba como si fuera la de nosotros. Y los números están ahí. John le llevaba al candidato del gobierno entre 7 y 8 puntos. Pero él se desesperó porque él quería que se hiciera una alianza. Pero lo extraño fue que durante más de 6 o 7 meses él no quería que se hiciera alianza. Él quería que todos fuéramos divididos y que cada quien se le contara su voto. Pero después de febrero, entonces ya 2 días después de febrero, se cambió el discurso. Entonces, también lo entiendo y le respeto su decisión. No lo critico por eso, porque él sabrá por qué lo hizo. Le respetamos su decisión, no la compartimos. Nos hubiese gustado que él no se hubiese ido, porque lo necesitamos, pero si él se fue, tenemos que desearle suerte y que Dios lo acompañe y que siga para adelante, que John tiene mucho futuro. ¿Puede competir PRIN? Que es ahora el candidato de nosotros. En cuanto a nosotros, que tú me preguntabas si no afecta, bueno, como partido sí no afecta. Como partido no afecta porque que se va, alguien se lleva, y tengo que serte sincero. Pero en lo general,
del proyecto Guillermo Alceque diputado, a mí me afecta mínimo. ¿Por qué? Porque yo nunca hice una campaña recotada a John Anderson. Nosotros hicimos una campaña, hicimos una estructura provincial y yo dije, bueno, si tenemos 50 dirigentes, si tenemos 20 dirigentes, que sean del proyecto Guillermo Alceque, vamos a trabajar con eso. Y nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos haciendo el trabajo con la gente que ha estado conmigo desde cero y que ha estado en la Fuerza del Pueblo. Y vamos bien. En cuanto al doctor Prim Pujas, nosotros creo que Prim no estaba en eso, pero vista la necesidad, nosotros necesitábamos una persona. En rol de relevo. Nosotros necesitábamos que una persona conocida por el corto tiempo para llevar la boleta de la Fuerza del Pueblo, y Prim la está representando dignamente. Para la sorpresa que yo me he llevado es que nosotros pagamos un trabajo provincial en general, los municipios, los distritos municipales, y vimos que en 3 días que Prim salió, vamos a decir más o menos, nosotros pudimos notar una gran aceptación en las encuestas, y Prim también tiene buenos números en la provincia de Samaná. Sorprendido yo me quedé con ese estudio que hicimos, porque yo pensaba que Prim estaba bajito, pero Prim tiene buenos números y los votos de la Fuerza del Pueblo van a aparecer el 19 de mayo. Bueno, entrando en materia con lo que es su candidatura. Guillermo, ¿por qué que tú no sales de Sánchez? Estaba ya anoche. Pero tranquilo. ¿Tú estás supervisando? Yo estoy siguiendo a Guillermo. Pásame un video, Rosy, que tengo ahí. Siguiendo a Guillermo. ¿Por qué tú no sales de Sánchez? Tú sabes que cuando Sánchez una plataforma. Cuando nosotros salimos a aspirar con la candidatura a diputado, la primera casa que yo visité en el municipio de Sánchez, y con aspiración a diputado fue en El Cangrejo, donde el compañero Franklin y Valentina, una pareja que son cristianos, una pastora de la iglesia, viajan, tienen una iglesia también, y son buenos amigos, lo conocí a través de otra persona. Y en Sánchez nosotros hemos creado una empatía con los compañeros de allá, porque nosotros nos identificamos mucho con la causa sanchera, con la causa de Sánchez. Sánchez y nosotros somos vecinos y siempre hemos estado unificados y tenemos un gran apoyo allá. Nosotros tenemos allá más del 95% de lo que es la dirigencia de la Fuerza del Pueblo apoyando el proyecto Guillermo Alceque diputado. Y de verdad y de corazón le digo, yo quisiera ser diputado para nosotros lograr que Sánchez pueda avanzar y se pueda desarrollar, porque Sánchez necesita tener un diputado que le represente, que dé la cara y que gestione inversiones para los lugares de Sánchez, porque Sánchez tiene muchas playas que son muy bonitas y que se pueden lograr conseguir proyectos para desarrollo, para que la gente pueda trabajar, pueda tener empleo y así sucesivamente. Y le vamos a apoyar, como lo vamos a hacer con La Terrena, que es nuestra casa. Nosotros queremos que La Terrena avance, que La Terrena progrese. Tenemos muchas limitaciones y a eso nosotros vamos al Congreso para apoyar a Las Terrenas, Samaná, El Limón, Las Galeras, Arroyo Barril, para que las cosas cambien. Tiene un diputado, pero no ha hecho su trabajo. Hablando incluso de Las Terrenas, nosotros nos pasamos la Semana Santa y antes de la Semana Santa nadando en heces fecales. El drenaje sanitario en Las Terrenas colapsó. ¿Puede un polo turístico como este darse el lujo de estar en esa situación y no pudiera el Congreso, los diputados, nuestros representantes, hablar a favor nuestro en ese sentido? Lo que pasa es que nosotros tenemos representantes, pero no están haciendo su trabajo. Cuando usted se elige para presidente, los gobiernos no heredan problemas, sino que usted se está eligiendo porque usted es la solución. Y usted, si encontró un problema, usted no puede venir a decir no se ha resuelto porque lo dejó otro gobierno. Tiene que existir la continuidad de Estado y usted como gobierno buscar solución a esos problemas que usted decía que eran malos, pero cuando usted gobierna entonces no lo ve. Sabemos que Las Terrenas, ese problema tiene muchos años. Ahora, ustedes son gobierno, prometieron un cambio y deben resolver el problema de la cloaca de una vez por todas, porque Las Terrenas es un pueblo turístico, no puede seguir nadando en ese fecales. Imagínate la situación que está frente al barco. Las demás calles, cuando llueve, explotan la vía pública y los turistas cruzando, brincando como los zánganos por ese fecal. Entonces, nosotros queremos que los voceros que son nuestros representantes, el senador, los diputados, debieron hacer la voz en el Congreso, llamar a la atención o declarar a Terrena en estado de emergencia de hace mucho tiempo para que el gobierno venga y definitivamente se resuelva el problema. Pero ahí está el problema, que cuando tú lo tienes todo, te hace ciego, sordo y mudo. Y cuando son todos del mismo paquete, no se pelean entre ellos, se tapan entre ellos y no se atacan. Entonces no es un asunto de atacar, sino de reclamar lo que por ley le corresponde a la Terrena. Pero cuando tú escuchabas a Dani hablando a favor de la provincia de Samaná, Dani, ese señor que nosotros lo hicimos diputado, solamente ha ido al Congreso
a cumplir su misión de 4 años y para afuera. Para mí que él ha estado aliado del gobierno porque tú no ves lo que él ha hablado en contra del gobierno, exigiendo ni siquiera nada para Sánchez. Ni siquiera para Sánchez, ese diputado ha logrado gestionar una ley, una resolución que vaya en beneficio de su pueblo Sánchez. Trajo ahí más de 20 resoluciones. Sí, pero es que no es eso. Mira, nosotros tenemos que ver la política con otra visión diferente. Vamos a legislar y a fiscalizar los recursos para que Samaná tengamos mejores oportunidades, que lleguen más inversiones privadas a Samaná, pero también del gobierno. Tú no puedes solamente ir al Congreso a levantar la mano, tú tienes que ir con propuesta clara para qué es un legislador. No es solamente para hacer resoluciones, no es solamente, pero usted como legislador tiene la facultad de someter proyectos de ley, el que usted entiende en beneficio de su demarcación y también del país de manera general. Entonces, para eso tiene que tener la mente fría y una visión no de los políticos tradicionales, porque el político tradicional lo que va es a conseguir ayuditas para repartir. Las ayudas sociales siempre hay que darlas, porque siempre hay personas que necesitan. Ahora, usted tiene que dejar un legado como legislador. Yo estaba mirando el otro día una resolución que fue la que creó, una ley que fue la que creó el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Samaná. Tú te preguntas, ¿de quién fue la idea? ¿Quién fue que prometió esa ley? ¿Quién fue que logró que se aprobara esa ley en el Congreso? Enrique Pujáez. Por Enriquito Pujáez, por tener la visión, tenemos el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Samaná. Una ley, ¿verdad? Entonces todo nace con una idea, con una visión. Pero podríamos incluso tener, ya incluso se hace necesario que tengamos otro tribunal en otro lado por la demanda que tiene. Mira, nosotros, no sé si tú has visto parte de la propuesta de nosotros. Nosotros tenemos una propuesta, cuando nosotros seamos diputados, porque con el poder de Dios y con la fuerza del pueblo, de ambos, del partido y la fuerza del pueblo, de los ciudadanos, nosotros vamos a llegar al Congreso Nacional para legislar a favor de Samaná. Nosotros tenemos en carpeta un proyecto de ley que es para el municipio de Las Terrenas, que es la creación de un tribunal solamente para asuntos laborales, en materia laboral, o sea, la creación de distrito judicial en materia laboral para el municipio de Las Terrenas, para que Las Terrenas tenga un juzgado de trabajo que conozca todos los conflictos laborales que surgen entre empleador y trabajadores y se resuelvan aquí dentro del municipio de Las Terrenas. Pero con un juez que vive en La Terrena. Y que venga. La mayoría de los jueces que están en la provincia de Samaná, la mayoría no son de Samaná. Muchos no son de Samaná, son de Nagua. Sí, pero que esté permanente. Pero vienen. Entonces, con ese juzgado de trabajo que nosotros vamos a implementar a través de una ley para que se haga la aprobación, juzgado de trabajo, asuntos laborales. Se va a evitar que la gente gaste tiempo y dinero viajando a kilómetros a Samaná para conocer los asuntos laborales. Es decir, que los conflictos que surjan entre patrón y trabajador se puedan resolver aquí mismo en Las Terrenas sin tener que viajar con un tribunal aquí. Y eso va a lograr de congestionar en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Samaná, porque tiene mucho cúmulo de trabajo, porque ese tribunal conoce materia civil, laboral, comercial, de trabajo, referimiento, amparo y mucho más demandas civiles. Entonces, a veces pasa un proceso que se conoció la última audiencia de fondo en materia laboral, por ejemplo, hoy, y tú duras meses para obtener la sentencia por el cúmulo de expedientes que existen en ese tribunal. Entonces, con ese proyecto nosotros vamos a lograr de congestionar el tribunal y la gente de Las Terrenas que tenga conflictos laborales lo va a resolver aquí en Las Terrenas. Esa es nuestra idea de nosotros para facilitarle a la persona el desenvolvimiento en los conflictos jurídicos en materia laboral. Pero tenemos otro problema en Las Terrenas, porque tú tienes que tener claro a qué tú vas al Congreso, a legislar. Nosotros necesitamos con urgencia que la resolución 2312 del 2012 del Ministerio de Turismo sea modificada o sea anulada. Bueno, quizás no nos vamos a ir al extremo de anularla, pero tiene que ser revisada y modificada esa resolución, porque Pijín, que anda en la construcción, y los ingenieros que me escuchan y que saben de qué le estoy hablando, esa ha sido parte de la limitante para el desarrollo de la provincia de Samaná, porque tenemos aquí en la provincia de Samaná y en La Terrena que no se puede construir más de 4 niveles en ningún lado, en el máximo 4 niveles, pero no solamente eso. La densidad por metro cuadrado es muy poco en Las Terrenas y en la provincia de Samaná, porque aquí la tierra es muy cara. Entonces, cuando usted compra 100,000 metros para desarrollar un proyecto turístico, dependiendo de su ubicación, por esa resolución lo limita a usted a usar
el 50% del suelo, en algunos lugares, en otros le limita el 60%. Si usted compró 100,000, entonces tendría que dejar 30,000 o ¿Y 40,000 eso se metros. cumple? En muchas partes sí. Claro, En muchas partes. en la mayoría, de, en casi mucha- en todas las partes. Casi en todas las partes se cumple porque nosotros... La ley más estricta que hay aquí es esa. ¿Por qué se Está cumple? Porque para eso está el Ministerio de Turismo con una resolución, esa resolución que la aplica consideradamente. Si tú tienes un proyecto que tú vas a hacer 30 apartamentos y tú lo sometiste y el terreno que tú tienes no te aprueban el proyecto, entonces ¿qué tú haces? Tú te vas para otro lugar donde la densidad es mayor. Por ejemplo, en Cozón. En Cozón sabemos que hay muchas zonas montañosas, pero si tú compras 20,000 metros en Cozón y tienes que dejar de los 20,000 el 40% para área verde, que está bien que hay que dejar área verde, pero tampoco tú puedes abusar de la inversión del otro, porque todo el que invierte quiere ganar dinero. Entonces, ¿qué nosotros buscamos con con la anulación, la revisión o modificación de esa resolución? Que la densidad por metro cuadrado por lo menos sea un 85% de uso O de igual suelo que en otra provincia. para la construcción, o por lo menos igual que en otra provincia. Esa resolución no se aplica en Bávaro, no se aplica en Punta Cana, no se aplica en Puerto Plata. Esa resolución es única y exclusivamente para la provincia de Samaná y Las Terrenas. Aquí yo conozco de casos de personas que se han ido de Las Terrenas a invertir en otro sitio por esa resolución. Nosotros no estamos aspirando a que tengamos edificios de 10 o 15 plantas, pero por lo menos 6 o 7, porque aquí la tierra es cara. Entonces no vale la pena tú invertir cuando tú no es rentable el negocio. Entonces, nosotros tenemos la idea a qué es que vamos al Congreso, porque queremos que Las Terrenas tenga su representante y Samaná tenga un representante que vele por los intereses de la provincia de Samaná, que las cosas sean diferentes. Mira, Cuando- Leonardo, antes de tú seguir, Leonardo Burgos siempre me ha hecho el reclamo, que viene todos los jueves con nosotros aquí, que hemos traído candidatos a diputados que quieren ser diputados, pero sin embargo, esos candidatos nunca han hablado de los temas espinosos. ¿Y cuáles son los temas espinosos? Bueno, el tema espinoso es que, Bueno, por ese- ejemplo, la ese- compañía Luz y Fuerza, Pero ese era un tema de los temas espinosos. de la espinoso. terrena. Es espinoso, pero ese es un tema de resolución. Pero el tema más espinoso que tenemos aquí, bueno, el tema del peaje, que seguimos pagando un peaje carísimo, estamos prácticamente cerrados, y sin embargo ahora no tenemos ni siquiera la vigilancia y el mantenimiento que se tenía anteriormente. Para allá yo iba. Y tenemos también el tema de Luz y Fuerza, que tenemos, y la otra compañía del Limón, tenemos a Las Galeras en una concesión, tenemos a Las Terrenas en una concesión, y tenemos al Limón en una concesión. Por encima o fuera del mercado normal que tiene el país completo, que paga 1 kilovatio hora a un precio mucho más bajo que nosotros, más otros temas del aeropuerto, más otros temas, demasiados temas como muy puntuales que realmente van en contra del bolsillo de los provincianos. Mira, Belilla, nosotros tenemos muchos problemas en la provincia de Samaná. Lo primero es que, empezando por el tema que nosotros al día de hoy no tenemos una universidad autónoma de Santo Domingo para capacitar y que nuestros jóvenes estudien. ¿Por qué te hago esto? Otra provincia lo tiene, hasta con menos habitantes que Samaná. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos al Congreso y con el próximo presidente, Leonel Fernández, nosotros vamos a gestionar que Samaná tenga su universidad para que los jóvenes estudien y se capaciten y puedan ser gente productiva en Samaná. Porque Samaná necesita capacitar a sus jóvenes, pero no tenemos dónde capacitarlos. Pero cuando tú analizas, en Boca Chica está el ISTLA. El 10% de los jóvenes que estudian en el ISTLA son del municipio de Sánchez. ¿Por qué tienen que salir de Samaná? Porque aquí no le brindamos los servicios. Entonces, el gobierno, nosotros, mediante una ley o resolución, vamos a solicitar la construcción del Instituto Técnico Profesional en Samaná, el ISTLA o Infotec, para capacitar a nuestros jóvenes, porque nosotros necesitamos tener nuestra gente capacitada, nuestra mano de obra. Pero tú ves la provincia de Samaná, que tiene 260 y pico de años de fundada, y tú ves que el municipio de Santa Bárbara tiene aproximadamente 700 habitaciones hoteleras, y La Galera más o menos 800. Entonces, algo ha pasado que los políticos no han logrado una visión diferente. Nosotros necesitamos que cada año a Samaná, cuando me refiero a Samaná, me refiero a la provincia completa, que cada año se promueva en los mercados internacionales Infitur, como se hace con Bávaro, como se hace con Puerto Plata, con Punta Cana, se promueva la provincia de Samaná
en Fitur. ¿Para qué? Para atraer inversión aquí a la provincia de Samaná, inversiones buenas, de muchos millones de dólares, para que construyan. Y estos proyectos que se hagan de desarrollo, ¿qué van a hacer? Van a crear empleo para nuestra gente, porque Samaná necesita empleo para su gente. No solamente que el gobierno le dé una botella a uno o a 2 o 3 compañeros que trabajen. Nosotros necesitamos crear fuentes de empleo para nuestra gente. ¿Cómo hacemos eso? A través de la alianza público-privada y lograr promocionar a Samaná, su belleza, sus recursos naturales que tenemos, para lograr atraer de esos mercados internacionales capital, recursos económicos que inviertan aquí en Samaná para crear condiciones de vida para la gente y la gente tenga un empleo. Cuando la gente tiene empleo hay estabilidad económica. Y entonces a eso es que nosotros vamos al Congreso, para que la provincia cambie, para que nuestra gente pueda desenvolverse mejor y sea autoindependiente. A mí no me gusta la política de la dádiva, porque yo creo que cuando le dan algo a una gente en permanente, una ayudita social de 1,000 pesos, 2,000 pesos, que siempre hay que darla porque hay gente que la necesita. Eso esclaviza a la gente a no salir de la pobreza. La idea de nosotros es que nuestros jóvenes tengan donde estudiar, que el que no pueda ir a la universidad se haga técnico profesional y que cuando lleguen las inversiones, que lleguen los proyectos, lleguen los empleos, nosotros podamos tener capacitado la mano de obra, porque cuando tenemos la mano de obra capacitada, entonces los empleos son de nuestra gente. Si no lo tenemos, tenemos que importarlo de otro lado. Entonces a eso es que nosotros aportamos. En los temas que son el peaje, por ejemplo, el peaje del bulevar, me refiero al que viene del Catey, Las Terrenas. Yo creo que nosotros hemos sido en un punto, la provincia, un poco hasta pasivo con esa situación del peaje. Porque ese peaje pasó a una compañía del gobierno, que se llama Red Vial, que es del Estado. Lo tenía antes una compañía privada, que claro está, cobraba mucho, pero te brindaba un servicio. Tú te quedabas en la altura del bulevar donde quiera y te recuperaban, te llevaban en tu vehículo a un sitio, te cobraban lo que ellos cobran en el peaje. Pero ese peaje bajó, dice un amigo mío, una tontería, lo que bajó fue 100 pesos. El peaje sigue pagando 400 y algo de pesos, 400 pesos. Entonces, ¿cómo es posible que al día de hoy Las Terrenas esté aislada de los demás pueblos con el peaje más caro del mundo? Entonces, ese peaje Santo Domingo-Samaná tiene que ser revisado y nosotros lo vamos a luchar para que Samaná pague una cuota justa. No es que no pague, pero que sea una cuota justa como lo hacen en otros pueblos. Porque lo que hicieron fue, el gobierno le quitó el negocio al bulevar, pero cogió el negocio para otro grupo. Le quitó el negocio. ¿Cuál sería la propuesta directa de Guillermo Seque como diputado? La propuesta de nosotros sería la revisión de los contratos de peaje Santo Domingo-Samaná y la revisión de esa compañía, la Red Vial, que está manejando ese peaje, para que se pague por lo menos la mitad, 200 pesos, ida y vuelta, 250, pero no casi 1,000 pesos ida y vuelta, por cruzar solamente unos cuantos kilómetros de Catey aquí. Tiene que ser revisado, porque eso no es justo. En algún momento lo vamos a lograr, pero con el apoyo de la población. Nosotros vamos al Congreso y vamos a hacer todo lo posible, porque vamos a ser el vocero de Samaná para que eso suceda. Y si hay que aliarse con el que esté en el momento para resolver el problema del peaje, tenemos que hacerlo. En un momento, recuerdo que se iba hasta quemar eso ahí, y dijeron, vamos a quitar el de adelante, porque no era un solo peaje, eran 2 peajes que no tenían. La única provincia del país que le prohíben ejercer su libre tránsito se llama Samaná. Un derecho constitucional, usted tiene derecho al libre tránsito, aquí no. Si usted no paga, usted no pasa por ahí. Está bien que pague, pero que sea justo. Por ejemplo, los transportistas Santo Domingo-Samaná que cruzan por ese peaje, por el bulevar, ¿tú sabes el dinero que esa gente pagan? Claro. Pero tienen que pagar empleados, tienen que pagar préstamos, tienen que pagar los vehículos y tienen que pagar la ruta. Entonces, eso tiene que ser revisado y nosotros vamos a someter un proyecto para la revisión de ese tramo de peaje. ¿Estarías tú de acuerdo con una reforma fiscal? No, pero es que el pueblo no aguanta más. El tema de la reforma fiscal, eso yo creo que no es el momento adecuado para someter un proyecto de esa naturaleza, porque de hecho no lo hemos hecho mediante una ley. El gobierno no ha sometido la reforma, pero ya desde hace más de un año el gobierno hizo una reforma. ¿Por qué hizo una reforma? Porque todos los productos de la canasta básica aumentaron el 100%. Una fundita de aceite que te costaba 15 pesos, tú la estás comprando a 30 pesos. Una lata de leche que te costaba 150 pesos, te cuesta 550. Un huevo te cuesta 10 pesos. El azúcar 40 y pico. El arroz, las habichuelas. Tengo la listica aquí si tú la quieres. Todo está por la nube.
Es bueno que me la mande, sí. Sí. Todo está por la nube. Es una, El es una pollo, política de la fuerza el del pueblo. pollo, no. El pollo está costando en muchos lugares 90, 80 y hasta 100 pesos. Entonces, para mí no es necesario en este momento una reforma porque esto vendría a cargar más a los más pobres, ya que este gobierno tiene cuarto y el dinero les rinde. Han cogido más de 38 mil millones de dólares en apenas 4 años. En el gobierno de cambio, este gobierno ha endeudado el país más que los 8 años juntos de Leonel, más que los 8 de Danilo, más que los 4 de Hipólito en apenas 4 años. ¿Qué te parece la declaración de Danilo cuando dijo que los compañeros no saben trabajar sin la logística? El problema que te explicaba, que el sistema político de nosotros en un momento tiene que ser revisado. Es que a la política, al menos yo pienso así, y he tenido mi concepto, usted no puede ir a la política solamente a trabajar por logística. Usted tiene que ir a trabajar por la propuesta de su candidato. Claro, la logística se necesita, pero los compañeros, los dirigentes, tienen que entender que todo el que está en esto es un sacrificio que está haciendo porque queremos un mejor país, queremos una mejor provincia, pero todos tenemos que sacrificarnos. Si hay recursos, vamos a hacer el trabajo con lo que tengamos. Si no hay mucho, vamos a hacerlo, pero si no hay nada, también hay que hacer el trabajo, porque a todo el que nos duele este país, tenemos que saber que 4 años más de este gobierno es 4 años más de un gobierno que ha sido indolente con la clase más baja de este país, sometiéndole a grandes formas de cómo sacarle dinero del bolsillo a la gente para lograr su objetivo de permanencia en el poder. Entonces, si lo dejamos 4 años más, nos jodimos todo. Porque la gasolina estará por la nube, la comida estará por la nube. Nosotros necesitamos un hombre como Leonel, experimentado. En el 2008, en julio, el barril de petróleo estaba a $147 el barril de petróleo. Lo puede buscar por ahí. Y la gasolina estaba a 225 pesos. Hoy el barril de petróleo, ¿cómo está? Amaneció en 85, Eso es lo máximo que ha subido en los últimos años. En los últimos gobiernos estaba, en el último año de gobierno estaba a 69, a 70, a 75 dólares. Y la gasolina está casi la ha mantenido casi está a 300 pesos. 290. Pero tiene un ministro que le dicen de la fórmula, Ituo, que él decía que iba a resolver el problema de los combustibles, porque eso era un caos, que eso era un robo. Paliza decía que eso era insólito, que eso no era posible. Pero ahora a Paliza no le duele los combustibles, a Ito tampoco, y los precios de los combustibles cada día se mantienen estables, aún el barril baja de petróleo. Si baja 50 hoy, se mantienen como está. Entonces vemos que todo lo que decían del cambio, el cambio fue un engaño. El cambio fue un engaño porque realmente no se ha superado la expectativa del gobierno. De que tú logres objetivos, atento a dádiva, comprando votos, sí lo puede hacer, pero el sentir de la población es que ahora estamos peor que antes. Guillermo, ¿y cómo tú evalúas, analizas esa condena de los funcionarios que han decidido admitir que sí, que ellos sustrajeron dinero y haciendo devoluciones? Lo primero es que la decisión... Y Guillermo es... Tranquilo. No, porque te voy a contestar. Tú tienes una pregunta como... Pero él es abogado, Te voy a Pero él es Ministerio Público. Pero él es abogado. Están admitiendo. Pero él es abogado. ¿Y quién admitió? ¿El tuyo? Pero ¿Macarrulla admitió? Él es abogado. Que esté en este gobierno. Pero déjalo que responda él, porque él ha analizado la situación de la gasolina, de los combustibles y de todas las cosas. De verdad. Y es una persona... No. ¿O no roban ustedes? Y es una persona... Reitero, no roban ustedes. Y es una persona... Bueno, el que robó que pague. Pues un chin de agua. Mira, Pijín, quiere sacar la entrevista de contexto. Mira, no, de Dionisio contexto Martínez, no. Nosotros entendemos. ¿No sabía que el Ministerio Público estaba aquí? Pero yo puedo preguntarle, él es abogado. Pregunta lo que tú quieras. Nosotros entendemos que todo el que se haya sustraído o sustraya un peso del Estado Dominicano tiene que ser sometido a la acción de justicia y tiene que pagar sus consecuencias. Incluso Guillermo Alceque se fue del viejo partido cuando empezaron todo ese escándalo. No porque hayamos perdido las elecciones, porque las elecciones se pierden, sino por vergüenza, porque yo no trabajé en ese partido para ese tipo de casos de corrupción. Ahora, todo el que cometió un error, la justicia tiene que sancionarlo. En el gobierno pasado, en este y en el que venga. Claro. Ahora bien, la justicia tiene que ser independiente, no solamente mirar
para un lado. Claro. Tiene que mirar también para el lado del Que mires PRM, adentro. que tiene más de 40 casos de corrupción y no hay preso. Ujú. No hay preso. Incluso gente que están cuestionados con proceso abierto lo llevan de candidato a diputado. Mira el caso de Macarrulla. Macarrulla hizo un desastre. Se alió con Alan Rodríguez en todos esos procesos. Le entregaron el dinero Le para terminar la cárcel y no le lo entregaron el terminó. dinero, se lo robaron. Y Macarrulla, que hizo Abinader, lo sacó de educación, lo sacó del palacio, de la presidencia. Pero el de Furcar, el escándalo que hizo en educación, más de 10,000 millones de pesos más gastados de manera virtual. Se desaparecieron más de 400 millones en zapatos. Nadie está preso. Entonces yo creo que el gobierno tiene que perseguir lo corrupto del pasado, pero también tiene que perseguir lo corrupto Bueno. de su gobierno. Bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo Guillermo Alceque por haber estado con nosotros aquí el día de hoy. Guillermo Alceque, quien es candidato. Pasó por el lodo y no se porcó. Bueno, lo Es puedo candidato decir a así. diputado. Nosotros pasamos por el lodo y no nos lo damos ni nos vamos a enlodar, porque nosotros lo que queremos es servirle a la provincia de Samaná. Bueno, muchísimas gracias, Gracias Guillermo a ustedes, por haber estado gracias a con nosotros. ustedes, siempre. Nos vamos a una pausa y regresamos con más del desayuno.